pues han pasado por muchas cosas, y me refiero exclusivamente esta mañana de las cosas que podemos aprender, que podemos ver en nosotros hoy, que tal vez pasó en el pasado o tal vez que podamos asimilar de ejemplos de hace 2000 años, ejemplos que tenemos hoy, y espero que sea de bendición, de aprendizaje y desde luego que podamos ir creciendo. Hay cierto movimiento en el ser humano que se ha evolucionado. Ciertas maneras de pensar, ciertas formas de ser, pero algunas cosas se han quedado lo mismo. Y hoy en día podemos decir que hay un mundo en que podemos erigir cualquier cosa en cualquier momento. Podemos cambiar de idea. Si no nos gusta el coche que tenemos, quien lo pueda permitir, pues que vaya a comprar un coche nuevo. Que no le gusta un restaurante, que puede cambiar de otro, no le gusta esto, de repente no le cae bien una persona y puede cambiar de amigos, puede cambiar de esposos o cónyuges, puede cambiar de iglesia, puede cambiar de Dios, incluso. No digo que todo eso sea malo, porque el ser humano tiene gustos y tiene diferencias de opiniones y tiene desarrollos en sus pensamientos, en sus perspectivas. Pero hay ciertas cosas que cuando tomamos las decisiones que tomemos, a veces tienen consecuencias terrenales permanentes o incluso eternas. Así que veamos algunos ejemplos. Si os acordáis, en el Evangelio de Lucas, hace más o menos 2000 años, nos acordamos de cuando Jesús invitó a sus 12 discípulos. En las Escrituras habla de discípulos, a veces se refiere a todos los que le seguían y luego a los 12. En este caso habla de los 12. Invitaron a ellos a un aposento alto para que celebre la Pascua. Y en ello, pues como siempre hay conversaciones, pues Jesús dice una cosa que luego enciende algunas ciertas preguntas o ciertas dudas y ciertos pleitos entre los discípulos, porque luego habla de su reino, habla de lo que llega por venir. Y en esa época, la gente que escuchaba al Señor Jesús esperaba ver todo eso cumplido y consumado y terminado en su vida. Literalmente pensaban que todo lo que prometía iba a ocurrir en ese momento. Entonces los discípulos hablaban entre ellos quién iba a mandar, quién iba a ser mayor, quién iba a ser peor, quién iba a ser no sé qué, no sé cuánto. Pues había muchos pleitos y contenciones y preguntas sobre eso. Y en eso Jesús hace 2 profecías. Predice ciertas cosas. Indica 2 cosas. En primer lugar, indica quién le va a entregar a las autoridades, quién le iba a traicionar, ¿verdad? Sabemos quién es, quién fue. Judas Iscariote, ¿verdad? Judas dice, y el que me entregará está aquí dentro entre nosotros. Y además dice que quien moje el pan, me imagino que la mayoría conocéis la historia. Pero luego habla y dirige la palabra a Pedro. Y dice lo siguiente en Lucas 22, a partir del versículo 31. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, que Simón es también el nombre de Pedro. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, Pedro dijo a Jesús, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy hasta antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Eso es una declaración bastante fuerte por parte de Pedro, ¿sí o no? Lo que pasa es que a través de toda la historia que conocemos de los evangelios sobre la vida del ministerio de Jesús y sus discípulos, Pedro está siempre diciendo las cosas así. Es un íntimo amigo de Jesús. Más íntimo incluso, se ve que es más íntimo que la mayoría de los discípulos, de los 12, porque, si os acordáis, invitó a Pedro y a Santiago y Juan a ser testigos de lo que se llama la transfiguración, cuando se manifestó en toda su gloria al lado de Moisés y Elías. ¿Y qué dijo Pedro? Vamos a hacer un altar. No, vamos a hacer 3 altares, dice. Vamos a hacer uno para Moisés, uno para Elías, uno para ti. Dice Jesús, nene, cállate. Que no.
Pedro siempre habló más de corazón que cabeza, eso sí podemos decirlo. Pero siempre llamaba y siempre reclamaba o proclamaba su fidelidad y su amor para Jesús. Otro discípulo no fue tan vocal en su lealtad, más bien siempre se quejaba, porque eran algunos problemas. Cuando uno quería hacer una cosa, se quejaba porque ¿por qué hace esta mujer esto? No podíamos venderlo y tener más dinero. Eso fue Judas, por cierto. Más adelante, unas horas después de lo que ocurre en ese pasaje, habla de cuando se van al Monte Olivo y ora, y llega Judas con las autoridades. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. No me acuerdo del Evangelio, pero dice en otro pasaje que se notó por su acento. O sea, tu manera de hablar te chivata. Ya sabemos que tú eres Galileo, eres uno de ellos, de él. Y dice, hombre, no sé lo que dices. Enseguida, y en otro Evangelio también dice que empieza a jurar. Eso es importante notar que jurar no es, te juro, no sé, eso para los judíos era una cosa importante. De hecho, por eso decían que no jures por nada, sino que tú sí sea sí y tú no sea no. ¿Os acordáis? ¿Os suena ese pasaje? Porque no tienes derecho. Por cierto, el dicho, que a mí no me gusta nada, te juro por Dios, ese término, se dice en inglés, se dice en castellano, no tenemos derecho ninguno, humano, de decir esas palabras, si puedo decirlo yo. Porque cuando juremos bajo algo, ¿qué es lo que pasa cuando mentimos? Hay que pagar ese juramento. Yo te juro 5 euros que no sé qué, pero tengo 5 euros en el bolsillo. Si me pillan en la mentira, lo puedo pagar. Pero ¿quién puede hacer eso con Dios? ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Los judíos pensaban y tomaban esas cosas muy en serio. Para Pedro, jurar y decir yo no conozco a Jesús es una traición bastante importante. Y dice, entonces vuelto el Señor, se ve que estaban por lo menos a la vista, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor y que le había dicho, antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Traicionó al Señor, ¿sí o no? Y presento mi opinión y luego presento lo que yo creo que es un hecho. Mi opinión es, en primer lugar, os acordáis que Pedro se reconcilió más tarde, ¿no? En Juan 21 habla de que cuando se fue Pedro a Jesús, Jesús le preguntó cuántas veces si le quería, si le amaba. 3 veces. Dice, ¿me amas? Sí, te amo. ¿Me amas? Sí, te amo. ¿Me amas? Dice, tú sabes todo y tú sabes que yo te amo. Reconciliación. Se ha vuelto. Hubo también otra traición. Dentro del mismo tiempo. Predijo la traición de Pedro, ocurrió. Pero predijo también la traición de Judas, también. Pero ¿qué hizo Judas tras su traición? ¿Qué hizo? Cogió el dinero y dice, yo no soy digno de no sé qué, lo tiro delante de los sacerdotes. ¿Y qué dijeron ellos? A freír espárragos. Y se fue, ¿y qué hizo? Se quitó la vida. Mi opinión es tal vez la traición a nivel humano, la traición de Pedro tal vez pueda ser más doloroso y más cortante y más personal que la traición de Judas. Mi opinión. Podéis discrepar. Pero la pregunta es, si Judas hubiera ido a Jesús a pedirle perdón, perdóname, estoy convencidísimo de que Cristo le hubiera perdonado. ¿Por qué? Porque Jesús dice
hasta 70 veces 7, que es un decir, no son 49 veces o 490 veces, no es eso, es hasta el infinito perdonarás. Y si Cristo dice eso, no puede decir no te perdono. Si Judas hubiera vuelto, le hubiera perdonado. Estoy convencido. Pero la decisión tomada de uno el otro marcó la diferencia. Pedro se arrepintió, lloró amargamente, salió y volvió. Judas se arrepintió, salió y no ha vuelto, no volvió. Tenemos 2 traiciones y 2 arrepentimientos. Luego hablamos de esa palabra. Pero 2 resultados muy diferentes. Otro ejemplo en los evangelios, antes de ocurriera esto. Cristo acaba de dar a las multitudes los panes y los peces. ¿Os acordáis de ese milagro? Que cuando vio 5.000 hombres, y se supone que hubieran mucho más personas que eso, dio de comer a todos con un puñado de peces y panes. Dio a todo el mundo y sobró 12 canastas. Conocéis la historia, ¿no? Estoy suponiendo mucho, pero me imagino que conocéis la historia. Bien, pues estas personas, esta multitud, se saciaron del pan y de los peces. Muy bien, arreglado. Pues dice en Juan 6, y hallándole a Jesús al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Los judíos también históricamente buscaban señales. En el Antiguo Testamento, si os acordáis, muchísimas veces Jehová y los profetas se decían: aquí es la señal, aquí la señal, aquí la señal. Señales desde Abraham, señales para que confirmara la palabra de Dios, la palabra de Dios a Abraham. Moisés ante Faraón, señales. Incluso en Isaías, cuando predice el nacimiento del Señor Jesucristo, que es el nacimiento del niño, una señal. O sea, buscaban siempre señales para confirmar algo. Por eso Cristo hace las cosas que hacía para confirmar algo. Pero Él dice: no buscáis eso, buscáis pan, buscáis una comida gratis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo de Dios os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Mantener en cuenta esta idea del pan, ¿de acuerdo? De saciarse de pan. Y les dijeron: ¿qué señal, pues? Van buscando señales otra vez. ¿Qué haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Chico, acaba de hacer una señal. Hemos seguido a este hombre porque ha hecho una señal, pero luego viene buscando otra señal. Y dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto. Cuando Moisés y los israelitas estaban en el desierto, tras salir de Egipto, el Señor le envió maná desde el cielo, y lo llamaron maná, este tipo de comida, y pudieron comer para que no murieran. El pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Está obviamente hablando de sí mismo. Salto porque hay mucho más aquí que a mí me gustaría leer todo el pasaje y disfrutamos de eso. A mí me encanta esto, pero bueno, seguimos. Murmuraban entonces de él los judíos: ¿por qué ha dicho que yo soy el pan que descendió del cielo? Ellos no entendían eso. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice esto del cielo es descendido? Conocemos a sus padres, están aquí al lado. Su padre es carpintero, les conocemos todos. ¿Cómo dice este hombre que ha bajado del cielo?
Jesús respondió, les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Salta un poquito, dice 51 del capítulo 6, soy yo el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Imaginaos en ese primer siglo, gente que escuchando a este hombre hablar de comer su carne. Puede causar ciertos problemas, ¿sí o no? Puede confundirse un poquito de este tío, ¿de qué habla? ¿De qué está hablando de este hombre? Pero Cristo deja las cosas, no la incógnita, pero un poco, ¿qué es la palabra que estoy diciendo? Casi críptico. A veces lo deja un poco allí, lo deja claramente. Para nosotros en 2025, leyendo, ya hemos visto la historia, ¿sí o no? Hemos visto la película 1000 veces y sabemos lo que pasa. Podemos hablar de todos los personajes, pero estas personas no han visto esto jamás. No han visto a un hombre que puede convertir pan y peces y dar a comer a todo el mundo, convertir agua en vino, sanar gente. No han visto esto. Y ven a este hombre y dicen, mira, ahora, para que veáis al Padre y para que tengáis vida eterna, tenéis que comer de mi carne. Es un problema. Es algo que no entienden. Entonces, no captan exactamente lo que está diciendo el Señor. Y dice Cristo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, pero luego no pillan lo que dice más adelante cuando dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Está diciendo que yo soy el que te pueda saciar, el que te llene ese hueco que tienes, ese vacío que tienes en el corazón, te puede saciar, te puede rellenar y tienes una vida eterna y no tienes que comer de ninguna otra cosa. No está hablando de pan y carne, está hablando de él mismo. Y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado al Padre. El versículo 67 es la noticia triste. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Fue demasiado dura esa palabra. Tal vez lo malentendieron. Tal vez pensaban que decía que tenían que ser caníbales. A lo mejor tenían que decir, pues este tío tenemos que comer, que esto no tiene sentido. O algunos simplemente no estaban dispuestos a aceptar esto. El rumbo de las personas va de un cierto camino. Tienen sus expectativas, tienen sus condiciones. Hoy en día el mundo intenta encajar al Señor, a Dios, en esta caja. Y dicen, si Dios no es esto, no es Dios. Si Jesús no es esto, no me lo creo. Eso hace en nosotros, una persona que hace estas cosas, le hace un creador de Dios. Y por lo tanto, ese Dios no es Dios. Si yo puedo mandar y crear un Dios basado en mi criterio, ese ente no es Dios. ¿Me estáis entendiendo, no? Si, lo dije en Santa Pola hace unas semanas, algo muy profundo. Si Dios es Dios, ¿qué? Es Dios. No podemos crearle, no podemos inventarle. La gente piensa que hemos inventado a Dios. La gente piensa que hemos fabricado este Dios de la nada. Es al revés. Dios es Dios y podemos confiar en Él. Pero a veces cuando vemos a Dios y lo que significa seguirle, lo que significa ser un seguidor suyo y amante suyo y amador y alabador y un hijo de Dios, cuando ven las personas lo que significa eso, a veces dicen, no gracias. Y van por otro camino. Porque el Señor pide de nosotros que cojamos nuestra cruz y le sigamos. Y eso es una palabra dura para muchas personas. Tenemos que entender que Dios no se vende en el Temu, no se vende en la lista de Amazon,
No es un pinto colorito. No es un hoy sí, hoy no, mañana lo pensaré. Es seguir a Dios o no seguir a Dios. Volvemos a la palabra arrepentimiento. Hoy en día, la palabra arrepentirse, en castellano y en inglés, repent, tiene la misma idea. Sí, cambiar un poco de la idea, pero sentimientos de culpabilidad, de remordimiento, esas cosas se entiende cuando decimos me arrepiento de haber hecho eso, significa que lo siento, perdóname, me he equivocado. Eso es lo que queremos decir con esa palabra. Pero en aquel entonces la palabra no quería decir eso, quería decir cambiar de mentalidad o de rumbo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios es, en primer lugar, infalible e inmutable. No cambia y no se equivoca. Pero dice la palabra de Dios que Dios se arrepintió. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tuvo que pedir perdón? No, simplemente hizo cierta cosa y cambió de rumbo, cambió de acción, cambió de su dirección. No es que se arrepintió de nada, no se equivocó. Cambió de idea, cambió de rumbo. Y Dios, Cristo, nos pide arrepentimiento. No que te sientas mal, que sí. No que sientas culpable, que sí. Pero que cambies de rumbo, que cambies de actitud, que cambies de pensamiento. Dos personas se equivocaron. Uno se arrepintió y volvió y corrigió su rumbo. El otro se equivocó y no cambió su rumbo, y mira cómo terminan los dos. Ciertas personas buscaban a Dios, pero buscaban a un Dios que encajaba con sus ideas, y cuando no encajaba en sus ideas, seguía su rumbo. Otros vieron a Jesús, vieron quién era y cambió en esa dirección y tomó su rumbo. Esa es la decisión que marca la diferencia. La última decisión que voy a dar como ejemplo es más reciente. En el siglo XIX, sobre 1850, 1860, tengo mucho cuidado siempre de dar estos tipos de ejemplos porque no me gusta personalmente cuando la gente presenta como hechos anécdotas, fábulas, historias que no son ciertas, pero sirven un fin espiritual. Esto fue de muy alta porcentaje de probabilidades de que sea cierta esta historia, por sus récords históricos. Un hombre que se llama Nokseng, de una tribu Garo en lo que es ahora parte de la India, del país la India, y su familia recibieron a unos misioneros cristianos que llegaron a su pueblo, a esta aldea, y fueron la única familia que aceptó al Señor. Se convirtieron al cristianismo, se convirtieron a Cristo. El pueblo se dio cuenta, lo averiguaron y le llevaron al centro del pueblo. Y le amenazaron con matarles si no denegaron esa conversión. Es decir, reniega lo que has hecho, di que no seguirás a este Dios nuevo que han traído estos misioneros o te matamos. Las primeras palabras registradas de este hombre fueron: he decidido seguir a Cristo. Mataron a sus dos hijos. Siguiente, amenazaron a matar a su esposa y dijo: aunque nadie me acompañe, le seguiré. ¿Os suenan esas palabras? Y por último dijo, le mataron a su mujer, por cierto. Y por último dijo: la cruz delante de mí, el mundo atrás, yo le seguiré a Cristo. Y le mataron. Años después, un poeta indio puso la letra en forma de poema y ahora la conocemos como He decidido seguir a Cristo.
Pero tengo que decir una cosa sobre este dicho, estas palabras. 30 segundos, 45 segundos de clase de gramática. El presente perfecto, ¿os suena ese término? El presente perfecto significa que algo ya está hecho a partir del presente en algún momento indefinido en el pasado. Es decir, ¿has leído un libro? Sí, he leído un libro. No te dije cuánto, cuándo, ni a qué hora, ni qué día, ni cuántos años tenía, pero he leído. A partir de ahora, hacia el pasado, está hecho esa cosa, que he leído el libro. He ido a la tienda y he hablado con mi madre. Son cosas hechas con referencia desde el presente. ¿Se entiende, no? No estaba diciendo muerte o vida, esto. No, estaba diciendo, ya está hecha, ya está tomada la decisión. Mi rumbo está fijo. Y aunque me maten, aunque sufre, esto es mi rumbo. He decidido seguir a Cristo. ¿Entendemos la diferencia en eso? No es una selección que ha hecho en ese momento. No ha dicho, pues nada, pues me elijo uno. No, ya la selección ya ha sido tomada. Hace días ha decidido seguir a Cristo. Y muchas veces me temo que las decisiones que tomamos en nuestra vida, estoy hablando espiritualmente aquí, no que elijamos un coche y luego compramos otro. Las cosas que seleccionamos en la vida, que decidimos hacer en la vida, a veces permitimos que las circunstancias vayan cambiando la opinión y van afectando esa decisión, entre comillas, que habíamos hecho. En ese caso, permítame decir que el Santiago habla de la fe que pronunciamos, que proclamamos. ¿Sabéis? ¿Conocéis el paisaje en Santiago capítulo 2? Cuando habla de la fe sin obras está muerta. Es un paisaje difícil de navegar. Porque a veces dicen, pues mira, si no tienes obras, pues nada, no eres salvo. Lo que quiere decir es que la fe que dices que tienes tiene que producir obras. El fruto es la muestra, es la señal de algo que ha ocurrido en tu vida. No podemos permitir que las cosas que ocurren en nuestra vida, las pruebas y las tribulaciones y los pleitos y los sufrimientos y las dudas cambien nuestro rumbo, porque la decisión ya está tomada. Pedro tomó una decisión, le quería, pero se equivocó. Las personas buscaban a Dios y al encontrarle dijeron, pues no. Y este hombre tomó la decisión de seguir a Cristo. Y cuando decidió seguir a Cristo, aún no sabiendo los resultados de lo que significaba, seguía manteniendo su decisión. Hermanos, familia, puede haber personas aquí que no he visto en mi vida y puede haber personas que no han oído nada del Evangelio, pero la única persona que puede saciarte es Cristo. La única persona que puede mantenerte vivo en esta vida y en la venidera es Cristo. Y la decisión de tomar el pan de la vida está en nuestras manos. Y a pesar de dudas y a pesar de pruebas que vendrán, que no te equivoques, ser cristiano no significa que te van a quitar los problemas encima. Los que dicen eso, perdóname, los que dicen eso mienten o están muy mal informados. Porque vienen los problemas a los cristianos más aquí dentro que fuera. Todos los seres humanos sobre el justo y sobre el malo lloverá, ¿verdad? Pero dentro sufrimos más a veces. Cristo es la decisión que hay que tomar. Porque Él nos saciará, Él nos dará vida eterna. Espero que
tomemos en serio la decisión. Cuando compramos un coche, cuando compramos una casa, a veces cuando compramos langosta en vez de carne de cerdo, tenemos que pesar lo que significa ese gasto. Pues Dios pide y espera algo de nosotros. Lo que significa ser un seguidor de Cristo tiene su precio. Y Cristo dice, toma tu cruz y sígueme. Si hemos decidido seguir a Cristo, pues que le sigamos. Si tienes la decisión delante de tomar la decisión de seguir a Cristo o no, síguele. Síguele. Es Él que da una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántas personas, ya cierro, pero cuántas personas aquí habéis vivido esa experiencia de que esta paz y esta calma en esta situación, en este momento, no puede ser de otro sitio que el Señor? ¿Habéis vivido eso? Es imposible que yo tenga esta calma y tenga esta confianza, que yo tenga esta paz en mi corazón, si no fuera por Cristo. No es el fin, no es el producto, es un biproducto. El producto es que estemos con Dios. El producto es que alabemos y glorificamos a Dios, pero nos da una paz y una calma y una confianza y un descanso en Él que no se puede explicar. Tomemos la decisión de seguir a Cristo. Gracias, Padre, porque no pudimos decidir esto, ni nadie puede hacerlo si tu Espíritu no nos impulsa, Señor. Y gracias por haber impulsado nuestro espíritu y el espíritu de Paco y el de los 3 hermanos que en el anterior culto también han dado un paso de fe. Gracias, Padre, porque tú sigues llamando a salvación, a arrepentirnos, a cambiar de rumbo nuestras vidas y no volver atrás. Gracias, Padre, por cada vida que toma esta decisión 2000 años después y que seguirá haciéndolo hasta que Cristo vuelva, Señor. Y tú sabes, Señor, si hay algún alma aquí que todavía duda, que todavía no lucha tal vez con sus dudas. Padre, rómpelas para que pueda decidir lo mejor, lo que tú tienes, lo que solo tú ofreces, perdón y vida eterna. Oh Dios, toca los corazones como has tocado el de Paco y otros muchos, y el nuestro mismo, hace un tiempo unos, hace más tiempo otros. Gracias, Señor, porque decidimos seguir a Cristo y por tu gracia y misericordia, porque tú nos ayudas en el camino, no volveremos atrás. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo esperamos. Amén. Amén.